¿Qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a esta primera clase de la asignatura Taller de Prensa Escrita del tercer curso, segunda sección. Soy el profesor Walter Aguilera García. Lo primero que les recomiendo es que descarguen el programa de estudios de la asignatura para conocer todos los detalles que tenemos en esta materia. La misma es de carácter obligatorio y tiene una duración de 3 horas semanales. En el programa están los contenidos o unidades programáticas. En la primera unidad trabajaremos la noticia, en la segunda la entrevista, en la tercera unidad la crónica, en la cuarta la columna, el artículo y el editorial. En la quinta unidad se halla el reportaje. En este programa de estudios también pueden encontrar mi formación universitaria, la metodología de trabajo en el aspecto teórico y práctico, el cronograma de las actividades con las fechas, unidades que vamos a desarrollar y así también los exámenes parciales y los exámenes finales. El sistema de evaluación que vamos a utilizar, los detalles acerca del trabajo práctico y su evaluación y por supuesto la bibliografía principal. En ese sentido, cabe aclarar la importancia que tiene el aporte realizado por el autor, el teórico Vicente Leñero, con su manual de periodismo. Este manual va a ser el material cabecera que vamos a estar utilizando para desarrollar las clases. Es un material que fue impreso en México, ya tiene sus años, pero muchos de nosotros los profesores seguimos usando su trabajo, ya que a nivel teórico es muy destacado. Con respecto a lo que significa el contenido de este material, podemos hablar acerca de lo que son los instrumentos del periodismo, los géneros periodísticos en sí mismos y lo que significa la noticia. Por supuesto que nuestro programa de estudios se haya relacionado a los contenidos que se exponen en este libro. De allí que tenemos una distribución similar entre lo que es el libro y lo que es el programa de estudios. En la página de la asignatura, donde se encuentra la asignatura, están los materiales, los textos que ustedes pueden descargar. Entre ellos vamos a incorporar el material de Vicente Leñero para esta primera clase dentro de la primera unidad. Entonces estamos dividiendo la parte de introducción y lo que significa la noticia. Este material tiene una larga introducción, tiene un prólogo también. Les recomiendo leer si les queda bien, si tienen tiempo también, para poder profundizar los contenidos. Lo importante para nosotros, en este sentido, es poder ir al desarrollo de los primeros contenidos, así como les dije. Por ejemplo, los medios de información, prensa, radio, televisión, son los lugares donde se desarrolla el ejercicio del periodismo. El periodismo, dentro de su amplitud, establece también una forma de libertad de expresión que alcanza estos soportes recién mencionados. La prensa tiene dos formas de presentación, como diario y como revista. En ambos casos, la constancia en los tiempos de aparición contribuye a su acreditación pública. Con respecto a diarios y revistas, están definidos por su fisonomía editorial, la fisonomía física,
Estamos hablando de, por un lado, la línea, la política editorial, y por otro lado, la forma, el diseño, los colores, los tamaños, etcétera, etcétera. Esto también tiene su forma a través de lo que significa la radio, la televisión. Con respecto al periodista, es aquel que redacta noticias informativas, entrevistas, reportajes. También se le llama reportero al que hace los reportajes. Está el articulista, el editorialista, el columnista, el cronista. Y todo esto relacionado conforme a los contenidos también y a las funciones que desarrollan a partir de los géneros periodísticos. En cuanto a los reporteros, existe un reportero de planta. Es el periodista que tiene encomendada una o varias ramas de la actividad social, establece Leñero. El reportero de guardia trabaja en las redacciones de diarios y noticiarios. El enviado especial es un reportero sobresaliente a quien la institución envía fuera de la localidad o del país donde se edita la publicación. El redactor es el periodista que se encarga de escribir la información que los reporteros transmiten en sus datos esenciales a través de las distintas vías. Articulista. En esta categoría están todos los periodistas relacionados con el análisis y el enjuiciamiento de los hechos. El director es el realizador y primer responsable de todo lo que tiene que ver con la función periodística, incluida la definición de la política editorial. El director es quien está por encima del jefe de información o jefe de redacción, encargado en este caso de las órdenes del trabajo a los reporteros y fotógrafos, el jefe de información. El jefe de redacción es el encargado de asegurar la mejor redacción y presentación de los escritos. Lo mismo en el caso de contenidos informativos como opinativos. Recordemos que dentro del periodismo trabajamos la información, la opinión, la interpretación, y muchas veces eso no tenemos en cuenta, pero constantemente los contenidos de los medios de comunicación presentan ese énfasis. No obstante, hay mucha dificultad, no solamente de parte de los periodistas, sino también de la gente para entender cada énfasis que se tiene. De allí que haya a veces una mala interpretación de la información o de los contenidos. Otro es el coordinador o jefe de sección, quien tiene a su cargo las áreas especializadas, deportes internacionales, cultura, espectáculos, etc. La administración se encarga de la vida económica de la empresa. Para que uno sea un buen reportero tiene que tener vocación, gusto y voluntad de conocer para informar de los hechos de interés colectivo. Te tiene que gustar el periodismo, la comunicación en sí. Un sentido periodístico. Un reportero sabe encontrar el ángulo de interés general en diferentes áreas de la vida social. Lo mismo en la economía que la política, la cultura o la diplomacia, que sin ser temas de especialidad, uno debe estar obligado a conocer las líneas esenciales del contenido que trata. Uno debe tener una aptitud adquirida. El reportero que afirma y confirma su vocación con estudios teóricos y prácticos de redacción desarrolla una amplitud superior a la de los demás. Es importante ser honrado también. Incorruptible se menciona. Que la postura y la verdad no sean negociables. Tenacidad. Debe ser insistente, persistente. Hay que buscar con energía el dato correcto, la información correcta. No hay que perder la dignidad profesional. Es un elemento clave en la conducta del periodista. Siempre hay que tener iniciativa, así como agudeza. Lo que ve, escucha el reportero nunca es incidental si se tiene agudeza para percibir la nota. Hay que tener tino, acierto.
Eso también es ayudado por la inteligencia, por la formación, por la experiencia. Y algo muy importante también es conservar la salud. Es un factor formalmente secundario, pero que no debe desestimarse, porque hay muchos periodistas que pierden la salud en el proceso de trabajo. En cuanto a análisis de términos, debemos recordar, la información es la difusión de acontecimientos ignorados por el público o de aspectos desconocidos de un hecho ya sabido. También tenemos que aclarar qué es un enjuiciamiento. Es la calificación de los hechos y se realiza de dos maneras. El juicio se hace jerarquizando el hecho, dando la extensión y el lugar que merece dentro de la publicación un noticiario de acuerdo con la importancia. Esto es lo que siempre nosotros mencionamos como el periodista, el medio de comunicación, es el que establece la jerarquización de la información, el ordenamiento, a qué se le da prioridad. Y seguidamente, lo que significa el análisis del hecho, la opinión sobre las consecuencias del hecho, el punto de vista, el juicio, quién describe, cómo describe el texto, donde se desarrolla la información, por supuesto. El carácter público del periodismo. Los textos periodísticos no son cartas privadas, apuntes de un diario íntimo, partes policiales, transcripciones. Son escritos abiertos destinados a todo tipo de personas, por lo que se debe tener en cuenta varias cosas. El apego a las normas de redacción, gramaticales, el estilo personal de cada periodista. Acá nosotros entre los materiales para la lectura tenemos un decálogo para que ustedes puedan revisar, analizar un poquito algunos consejos que da un teórico al respecto. Cada uno tiene su estilo personal. Debe desarrollar un estilo personal también dentro de la profesión. El acatamiento de las normas éticas fundadas en su propia convicción y en el conocimiento de los preceptos constitucionales básicos. El respeto que el periodista debe a la vida íntima de los protagonistas. En cuanto a oportunidad, el periodismo se ocupa de la difusión de hechos de actualidad. Eso es lo habitual. La periodicidad es la oportunidad que tiene cada órgano informativo, una primera garantía de su aceptación en el público. Y ahí hablamos de diarios, semanarios y publicaciones mensuales, ¿verdad? O anuales. Todo lo que se publica debe tener interés colectivo. Es fundamental eso. ¿Cómo nosotros sabemos? A nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Y por supuesto la verosimilitud. La verdad es aquella que se puede probar en periodismo, que se puede documentar, con la sola pretensión de que sea una verdad periodística. Se tergiversa mucho la información, pero nosotros, los profesionales, tenemos que trabajar de manera a que esto realmente sea demostrable. Las principales formas como se falta la verdad periodística, por ejemplo, de forma deliberada o involuntariamente a veces, se realiza ese error, ¿verdad? A veces por la premura de informar, la gente comete varios errores. Así estamos repasando los contenidos de este material que nos toca utilizar como principal dentro del proceso de formación que tenemos. Los factores de interés periodístico tienen que ver con la actualidad. Sí, es importante todo aquello que tiene actualidad. En deportes, por ejemplo, mucho más. También son contenidos importantes la hazaña, algo que un hombre haya logrado, unas personas, un grupo en una comunidad. El contenido humorístico también es relevante. La magnitud es lo relativo a los grandes hechos o a pequeñas proporciones que alcanzan a las personas. También el progreso es un tema relevante de periodismo. Los adelantos del conocimiento, técnica, ciencia,
La prominencia se refiere al carácter relevante que poseen algunas personas. Podemos hablar acerca de personas, ¿verdad? De lugares, animales, cosas, según la proximidad. Esto va tomando relevancia, trascendencia dentro del ejercicio de la profesión periodística. Muy bien, así terminamos esa primera parte e ingresamos a lo que significan los géneros periodísticos. El periodismo se ejerce a través de varias formas de expresión denominadas géneros. Los géneros periodísticos se distinguen entre sí por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos. Algunos clasifican de distintas formas. En los informativos está la noticia, la entrevista y el reportaje. En opinativos el artículo y el editorial. Híbrido se considera la crónica y la columna. Algunos plantean otra distribución, pero siempre dentro del contexto relacionado a la información, la opinión y la interpretación. Estos conceptos vamos a ir profundizando cada vez más a través del desarrollo de las clases, por supuesto. Entre los aspectos fundamentales de los géneros periodísticos tenemos nosotros la noticia o nota informativa. Es el género fundamental del periodismo, el que nutre a todos los demás y cuyo propósito único es dar a conocer los hechos de interés colectivo. No es como tampoco los demás un género objetivo. La sola jerarquización de datos con que se elabora implica una valoración, un juicio por parte del periodismo. Sin embargo, la noticia o nota informativa es el menos subjetivo de los géneros. En la noticia no se dan opiniones, se informa del hecho y nada más. El periodista no califica lo que informa, no dice si le parece justo o injusto, conviene o no. Se concreta a relatar lo sucedido y permite así que cada receptor de su mensaje saque sus propias conclusiones. Eso es ideal dentro del trabajo del género noticioso. En cuanto al siguiente género, la entrevista, se llama así a la conversación que se realiza entre un periodista y un entrevistado, entre un periodista y varios entrevistados o entre varios periodistas y uno o más entrevistados. A través del diálogo se recogen noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones, juicios. Es un método indagatorio. La entrevista se divide, por ejemplo, en la entrevista noticiosa o de información, la entrevista de opinión y la entrevista de semblanza. Cada uno de estos tipos de entrevista vamos a ir trabajando a lo largo de las clases, a lo largo del año. Inclusive vamos a ir trabajando los tipos y las distribuciones de crónica y otras cosas, inclusive del reportaje, ya hasta el año que viene. La crónica es la exposición, la narración de un acontecimiento en el orden en que fue desarrollándose, de manera cronológica. Se caracteriza por transmitir, además de información, las impresiones del cronista. Hay crónica informativa, opinativa y crónica interpretativa. Hay una técnica que se establece para poder diferenciar la crónica de la entrevista. El reportaje es el más vasto de los géneros periodísticos. En él caben todos los demás. Es un género complejo que suele tener semejanza no solo con la noticia, la entrevista o la crónica, sino hasta con el ensayo, la novela corta y el cuento. Hay varios tipos de reportajes. La columna es el escrito que trata con brevedad uno o varios asuntos de interés y cuya característica singular es que aparece con una forma única, una presentación tipográfica constante y tiene además un nombre que no varía. Tenemos columnas de tipo informativa, columna de comentario, columna de crítica o columna de reseña. Ahí entran lo que representan los comentarios acerca de libros, cine, arte, música, teatro, en el último tipo. También tenemos el artículo, que es el género subjetivo clásico.
En el artículo el periodista expone sus opiniones y juicios sobre, por ejemplo, noticias más importantes y temas de interés, aunque no necesariamente de actualidad. A esto se le llama también artículo de fondo. El editorial es el análisis y el enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes del día en el caso de los diarios, de la semana, la quincena, etcétera, en las revistas. A diferencia de los demás géneros, el editorial no aparece firmado. Sus conceptos son responsabilidad de la empresa periodística. La elaboración del artículo y del editorial requieren de periodistas especializados. Articulistas y editorialistas deben tener además una vasta cultura para que esto realmente funcione, sea efectivo, vamos a decir. Muy bien, así es como llegamos a esta primera parte de lo que significó la introducción de nuestro trabajo y vamos a relatar un poco acerca de nuestra noticia en sí, de lo que significa la noticia. Como decíamos anteriormente, la noticia es la acción y efecto de enterar, de instruir, de enseñar en todos los dominios del pensamiento y la actividad humana. A eso se le llama información en sí misma. Al comparar el contenido de una publicación o un noticiario radial o televisivo con la definición genérica, salta de inmediato que el término información periodística abarca un entorno mucho más específico. Para que el periodista pueda reportar la noticia, recabar la información, se recomiendan algunos aspectos como lo que sigue. La presencia del periodista. El reportero asiste a los acontecimientos cuya celebración conoce de antemano. El periodista también se pone a reportear los hechos inusitados, hechos que acontecen repentinamente. Entonces hay dos formas de presencia. La presencia ya, digamos, dentro de un calendario, la presencia ya dentro de una cita y la otra que surge. La búsqueda, el cumplimiento de un orden de información o siguiendo la propia iniciativa, el reportero busca la noticia checando fuentes, revisando fuentes de información institucionales, dice el material. La incitación, un reportero no debe limitarse a cumplir las órdenes de la información que recibe, ni mucho menos conformarse con el material que generan las oficinas de prensa. El boletín es la forma institucional de expresión de las entidades públicas o privadas. A través del boletín muchas veces los periodistas se informan, también a través de las personas, fuentes institucionales, por ejemplo. Los lugares, oficinas de las fuentes, bibliotecas, hemerotecas también son destinos importantes para recabar información. Documentos, escritos noticiosos, son los que tienen valor noticioso, como algunos boletines de prensa, textos íntegros de discusión, intervenciones, entrevistas, conferencias. Escritos laterales, los que sirven al reportero para ampliar su información, conocer antecedentes de un suceso. Para que el reportero tenga éxito, debe tener precisión a la hora de recabar la información. Lo peor que uno puede hacer es equivocarse de nombres o de instituciones o cosas así, datos primordiales de números. Eso es trágico realmente si uno comete. Comprensión. Abarca panorámicamente la comprensión del hecho noticioso. Hay que entender lo que está pasando. A veces uno va a cubrir un hecho que desconoce o cosas que tiene que preguntar, cosas que no leyó, que no entiende. Y ahí es donde se produce la situación difícil. Uno pasa a veces vergüenza también por eso, ¿verdad? Importante siempre tratar de especializarse en el área que uno está trabajando. Penetración, ahondar en el significado del hecho para descubrir su trascendencia. Con respecto a la clasificación de las noticias, tenemos que tener en cuenta que existen noticias con la afirmación o negación de un hecho.
con la consumación de un suceso y con la fuente que proporcionó los datos esenciales. Vamos a seguir avanzando. Hay muchos ejemplos que da el autor para poder entender. También hay noticias de tipo oficial, noticias de tipo extraoficial, noticias de observación directa y noticias de ambiente. Oficial es cuando una entidad pública o institución da a conocer esa información. La de observación directa tiene que ver con la presencia del reportero en el lugar. Con respecto a la redacción de la nota informativa, el estilo noticioso en que deben redactarse las notas informativas está determinado por la función informativa, que es dar a conocer acontecimientos que el público desconoce. El nivel cultural de los receptores en prensa, radio, televisión y cine son medios dirigidos a todo tipo de público. Lo mismo al campesino que al obrero, al estudiante, al empleado. Hay que buscar siempre empatía a la hora de redactar con términos que puedan ser comprendidos por todos. Las condiciones en que el receptor se entera de las noticias también es importante. Deben escribirse párrafos breves, de frases simples, directas, concisas. Idealmente cada palabra que se escribe debe ser indispensable, recomienda el autor. Elementos que integran la noticia. Esta parte es muy importante. Ya estamos terminando. Los elementos que integran cualquier hecho noticioso son el hecho que ha sucedido, el sujeto, quién realiza la acción, o en este caso, quién realizó la acción, el tiempo, cuándo sucedió el hecho. Siempre hablamos de las 5, las 6 o las 7 preguntas. El lugar donde se llevó a cabo, la finalidad, para qué o por qué se efectuó el hecho, la forma, cómo se realizó. En este caso se habla de las 6 preguntas, responden a las interrogantes que suelen hacerse en cualquier caso. Cualquier persona interesada en la información hace estas preguntas, las 5 o 7 Ws que siempre mencionamos. En este sentido, en la medida que nosotros le damos la importancia a esas preguntas, estamos jerarquizando la información. La estructura de la noticia. Las principales partes de una noticia son cabeza o titular, sumario o secundaria, entrada, cuerpo, remate. Esa es la estructura. Esa es la estructura de la prensa tradicional. Tenemos generalmente el título, la volanta, la bajada, la entrada, copete, que nosotros conocemos, y el primer párrafo ya forma parte del cuerpo de la noticia. Vamos a ir viendo distintas formas, distintas estructuras, porque hoy día trabajamos la noticia digital, la información digital, la prensa digital, que nos da otras orientaciones también por lo que significa la lectura o el trabajo que se hace con estas herramientas digitales. Y por supuesto, uno de los últimos elementos dentro de la noticia es el remate, para cerrar la información, no menos importante. Hasta ahí nuestro desarrollo de la clase de hoy. Una clase un poquito larga, teniendo en cuenta que tenemos el saludo, la introducción de nuestro trabajo, la explicación de lo que fue el programa de estudios, la introducción a la noticia, esta primera clase que desarrollamos. Y para complementar, les recomiendo que puedan ver los materiales audiovisuales complementarios. Historia del periódico, también mirar un poco acerca del Paraguayo Independiente y el video C, que es estructura del periódico.
Lo demás vamos a dejar para otro día. Y por supuesto, en cuanto a lo que significa la práctica profesional, tenemos entre los materiales, tenemos uno referente a errores en la prensa que me gustaría que estén observando también para poder profundizar acerca de lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias por la atención. Nos volveremos a encontrar en la segunda clase. Que tengan éxito y a las órdenes.